El niño curioso que cambió el mundo. Hola, queridos espectadores. Bienvenidos a Puerta Española, donde enseñamos español a través de historias poderosas y cautivadoras. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal para no perderte las próximas. Hoy viajaremos a 1955, a un pequeño pueblo de California, donde nació un niño que llevaba en sus ojos la chispa de la curiosidad. Se llamaba Stephen Paul Jobs, pero el mundo lo conocería simplemente como Steve. Su historia comienza con un acto de amor difícil. Sus padres biológicos lo dieron en adopción. Así llegó a manos de Paul y Clara Jobs, un matrimonio humilde que prometió darle educación universitaria, aunque la vida tenía otros planes. Desde pequeño Steve era inquieto, desarmaba radios, relojes, cualquier aparato que encontrara. ¿Cómo funcionan?, preguntaba sin parar. Su padre le enseñó a trabajar con las manos en el garaje, espacio que años después sería sagrado para la tecnología. Pero Steve no encajaba. En el colegio se aburría. Prefería clases de caligrafía o caminar horas para discutir ideas con su único amigo, Steve Wozniak. ¿Sabías que casi abandonó los estudios? A los 17 años dejó la universidad, pero seguía asistiendo a clases que le interesaban, durmiendo en el suelo de amigos. Era un buscador incansable, obsesionado con el diseño, la simplicidad, la belleza oculta en los detalles. Como un alquimista moderno, quería transformar lo ordinario en extraordinario. En ese niño rebelde, que prefería preguntar antes que obedecer, ya latía la semilla de Apple, una semilla que crecería no con agua, sino con fracasos, genialidad y una frase que repetía como mantra: "Stay hungry, stay foolish". Pero eso, queridos amigos, es solo el comienzo de un viaje que redefinió cómo vivimos, trabajamos y soñamos. Primeros pasos. De un garaje a la revolución tecnológica. En 1976, el garaje de la casa de los padres de Steve Jobs se convirtió en el laboratorio de una revolución. Allí, entre herramientas y cajas, Jobs y Steve Wozniak ensamblaron el Apple I. Solo una placa de circuitos, sin teclado ni pantalla. Pero tenía un secreto: cualquiera podía programarlo. Para venderlo, Jobs vendió su furgoneta y Wozniak su calculadora científica. Así empezó Apple. El verdadero terremoto llegó con el Apple II en 1977. Esta vez, el ordenador venía completo: carcasa de plástico, gráficos a color. Parecía un electrodoméstico, no una máquina para científicos. Jobs insistió en el diseño. Debe ser hermoso, como un cuadro en tu sala. El éxito fue explosivo. En 3 años, ventas por $200 millones. Pero Steve quería más. En 1984 lanzó el Macintosh. Usaba un ratón y tenía iconos en la pantalla. Nadie había visto algo así. Para presentarlo, Jobs creó un anuncio histórico durante el Super Bowl. Atletas destruyendo una pantalla gigante que representaba el aburrimiento de las computadoras viejas. El mensaje era claro: Apple traía libertad. Sin embargo, detrás de cada éxito hubo caos.
Jobs exigía perfección, gritaba en reuniones, despedía empleados sin piedad. Quería circuitos invisibles y cables coloridos, aunque nadie los vería. La calidad se nota hasta en lo escondido, decía. Esta obsesión hizo magia, pero también enemigos. En solo 8 años, el niño del garaje convirtió una empresa de 2 personas en un símbolo mundial. Sus máquinas ya no eran herramientas, eran extensiones de la creatividad humana. Sin embargo, esa misma pasión que construyó Apple, pronto la derribaría. La tormenta se acercaba, y ni el gran Steve Jobs podía evitarla. El precio del éxito, conflictos y caída de Apple. Pero toda luz proyecta sombra. Aunque Apple brillaba, dentro crecía una tormenta. Steve Jobs, el genio que soñaba con máquinas perfectas, empezaba a chocar contra su propia creación. Era 1985, y la empresa que nació en un garaje ahora valía miles de millones, pero se estaba rompiendo. El problema tenía 2 caras. Primero, Steve quería control total. Sus diseños cerrados que solo Apple podía modificar, sus órdenes de hazlo otra vez, aunque algo ya funcionara. Para él, cada producto debía ser una obra de arte, incluso si eso significaba retrasos o costos altísimos. Los ingenieros trabajaban noches enteras, pero él tiraba sus prototipos al suelo gritando, ¡esto es un asco! Segundo, Apple ya no era su familia. Con la llegada de John Sculley como CEO en 1983, contratado por el propio Jobs, las peleas eran constantes. Sculley, exdirectivo de Pepsi, pensaba en números. Jobs, en revoluciones. ¿Quieres vender agua azucarada toda la vida o cambiar el mundo?, le espetó Steve en una reunión. La respuesta llegó en 1985. La junta directiva eligió a Sculley. Despidieron a Jobs de su propia empresa. Fue un terremoto emocional. Steve lo describió así. Fue como recibir un puñetazo en el estómago y quedarse sin aire. Vendió todas sus acciones excepto una, un gesto de amor herido, y partió con 2 lecciones. La obsesión sin límites destruye equipos, y hasta los visionarios necesitan aliados. Mientras Apple intentaba seguir sin su alma, el mundo tech rió. Sin Jobs, serán como un barco sin timón, escribieron los periódicos, y al principio parecían equivocarse. En 1990, Apple lanzó nuevas computadoras más potentes, pero aburridas. Eran cajas grises con manuales complicados. La magia se había ido. Jobs, por su parte, fundó Next, computadoras tan avanzadas que nadie las compraba. Era como tener un Ferrari sin carreteras. Pero en su exilio descubrió algo vital: la importancia de equilibrar arte y negocios. Mientras tanto, Apple caía en picada. Sus ventas bajaban, las ideas se copiaban de Microsoft, hasta que en 1996 cometieron un error histórico. Pidieron ayuda a Next. La ironía fue perfecta. Apple, ahora una nave sin capitán, compró la empresa de Jobs para usar su sistema operativo. Y con esa compra, volvió el dueño original. Pero esa parte de la historia, amigos, es donde un fénix empezó a levantar el vuelo desde las cenizas. Renacer desde las cenizas.
Pixar y el regreso triunfal. Pero esta caída sería el inicio de un nuevo viaje. Imagina un diamante enterrado bajo tierra. Así era Pixar cuando Steve Jobs lo descubrió en 1986. Tras su salida de Apple, compró por $10 millones la división de animación de Lucasfilm, creyendo en algo que nadie más veía: computadoras contando historias con alma. Los primeros años fueron duros. Jobs invertía millones, pero Pixar solo vendía hardware para animación. Era como tener una orquesta sin partitura. Hasta que un día un pequeño escritor de historietas llamado John Lasseter le mostró un cortometraje. Luxo Jr., dos lámparas bailando con emociones humanas. Jobs miró la pantalla y sonrió. Esto es arte. Para 1991, Pixar firmó un contrato con Disney. La meta: crear la primera película animada totalmente por computadora. Pero el proceso fue una montaña rusa. Jobs, obsesionado con detalles técnicos, peleaba con animadores que defendían las emociones sobre los píxeles. Los personajes deben llorar aunque no tengan lágrimas, gritaba Lasseter. El 22 de noviembre de 1995, Toy Story estalló en los cines. Woody y Buzz no solo conquistaron niños, hicieron llorar a adultos. La magia estaba en su simplicidad, juguetes que hablaban de amistad y miedo al abandono. Pixar ganó un Oscar y Jobs, de repente, era el rey de Hollywood. Pero este éxito tenía raíces más profundas. En Pixar, Steve aprendió a escuchar. Dejó de ser el tirano de Apple. Aquí los artistas eran dioses, confesó después. Creó estudios con jardines y cafeterías abiertas 24 horas, donde diseñadores y programadores colaboraban como amigos. Era el mismo Jobs, pero transformado. Ahora entendía que la creatividad necesita espacio, no gritos. Mientras tanto, Apple se ahogaba. En 1996, sus acciones valían menos que el dinero en efectivo que tenían. Gil Amelio, entonces CEO, hizo una llamada desesperada. Necesitamos tu sistema operativo. Jobs vendió Next a Apple, y con él regresó como asesor. Pero todos sabían la verdad: el prodigio había vuelto a casa. En 1997, durante la conferencia Macworld, Jobs subió al escenario con jeans y suéter negro. La multitud enloqueció. Anunció una alianza con Microsoft, su antiguo enemigo, para salvar Apple. Tenemos que dejar de pensar en ganar contra Windows y empezar a hacer productos increíbles otra vez, dijo. Era el mismo hombre, pero con una sabiduría nueva, la que le dieron el fracaso, Pixar y el poder de las historias. Y así, como un fénix, Steve Jobs alzó el vuelo otra vez. En sus manos ahora llevaba dos tesoros: la tecnología perfeccionada en Apple y el corazón humano descubierto en Pixar. La mezcla sería explosiva, pero esa es otra revolución. Magia en tus manos. El iPhone y la era de lo simple. El 9 de enero de 2007, en el escenario del Macworld de San Francisco, Steve Jobs sostenía un objeto que cabía en su mano pero contenía universos. Hoy,
dijo con una sonrisa cómplice. Apple reinventará el teléfono. El iPhone no era solo un dispositivo, era un lienzo en blanco, un portal a un futuro donde Internet, música y comunicación vivían en armonía bajo un cristal brillante. La multitud enmudeció cuando deslizó su dedo sobre la pantalla. No necesitaba teclas, zoom con 2 dedos, fotos que giraban como por arte de magia. Parecía tecnología alienígena, pero Jobs lo presentaba con naturalidad. Es como si tus dedos tuvieran superpoderes. Detrás de esa simplicidad hubo años de guerra. Jobs exigía lo imposible. La pantalla debe sentir el calor de un dedo, no de un lápiz. Ingenieros trabajaban 80 horas semanales, probando 100 tipos de vidrio. Un día, Jobs tiró un prototipo al agua. Si hace burbujas, el plástico es basura. Cuando emergió intacto, abrazó al equipo. Era su lenguaje del amor. El iPhone cambió hábitos globales. Ahora pedíamos taxis, compartíamos selfies, leíamos noticias, todo con movimientos intuitivos. Jobs odiaba los manuales. Si necesitas instrucciones, es un fracaso. Su filosofía brillaba. Tecnología invisible, humanos en el centro. Hasta un niño de 2 años podía usarlo. Pero este triunfo escondía paradojas. Mientras el iPhone unía al mundo, Steve se alejaba. En 2004 le diagnosticaron cáncer de páncreas. Al principio lo negó. Tratamientos alternativos, dietas extrañas. Sus ejecutivos notaban su delgadez, pero nadie hablaba. Él seguía obsesionado con detalles. El borde de esta pantalla no brilla igual a la izquierda. En 2007, año del lanzamiento histórico, Steve recibió un ultimátum médico: operarse o morir. Escogió la cirugía, pero el cáncer ya había dejado semillas. En presentaciones, sus jeans negros le quedaban flotando, aunque su voz seguía hipnotizando. El iPhone se convirtió en extensión de la humanidad, vendiendo millones de unidades. Cada ding de notificación era un latido de su visión. Pero en noches silenciosas, tras ensayar keynotes, Steve miraba las estrellas desde su jardín. Sabía que cada innovación le robaba tiempo y aceptaba el trueque. Mientras el iPhone conquistaba el mundo, Steve enfrentaba una batalla invisible. Luchas personales, la sombra detrás del genio. Detrás de la luz del éxito, siempre hay sombras. Steve Jobs, el genio que ponía universos en tus manos, luchaba en silencio contra sus propios demonios. Mientras el iPhone cambiaba el mundo, él enfrentaba una contradicción brutal: crear dispositivos para prolongar la conexión humana, mientras su cuerpo se desconectaba. En 2004, un médico le dijo las palabras que nadie quiere escuchar: cáncer de páncreas. Al principio, Steve se negó a aceptarlo. Probó dietas extrañas, jugos de hierbas, meditación. Sus ejecutivos veían cómo adelgazaba, pero el tema era tabú. En reuniones, mordía manzanas para calmar el dolor. No hay tiempo para enfermedades, pensaba. Esta negación casi lo mata. Cuando finalmente aceptó operarse en 2009,
El cáncer ya se había expandido. Regresó al trabajo con un cuerpo frágil, pero la misma mente brillante. En presentaciones usaba suéteres altos para esconder los huesos que se marcaban bajo la ropa. ¿Ven este nuevo iPad? ¡Es tan delgado como yo!, bromeaba, convirtiendo su dolor en chiste. Su vida personal sufría. Pasaba noches en la oficina obsesionado con detalles, mientras su familia esperaba en casa. Quiero ser el mejor padre, pero primero debo terminar esto, decía, señalando un prototipo del iPhone 4. Su hija Lisa, de quien se había distanciado años atrás, intentaba reconectar con él. Pero Steve, maestro de conexiones digitales, a veces fallaba en las humanas. En 2011, ya demasiado débil para subir al escenario, entregó el mando a Tim Cook. Sus últimas semanas las pasó diseñando el Apple Park en una libreta, imaginando un campus donde las ideas bailen al sol. Murió el 5 de octubre, rodeado de su familia, con un susurro final. ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Así terminó el viaje del hombre que enseñó al mundo a soñar en píxeles. Pero su lucha nos dejó una lección. Incluso los genios son humanos. Detrás de cada invento perfecto hubo lágrimas, miedos y segundas oportunidades. Steve Jobs no venció al cáncer, pero su luz sigue aquí, en cada dispositivo que tocas, en cada idea que osas imaginar. Legado eterno. ¿Cómo nos enseñó a pensar diferente? ¿Y qué queda después del huracán? Cuando un genio se va, su luz no se apaga. Steve Jobs nos dejó en 2011, pero su verdadera obra maestra no fue el iPhone ni Pixar, sino una forma radical de ver el mundo. Pensar diferente. Imagina un jardín donde cada semilla es una idea loca. Steve regó esas semillas con preguntas simples. ¿Por qué los teléfonos tienen botones? ¿Y si las computadoras fueran tan intuitivas como un libro? Hoy cosechamos sus frutos en cada pantalla que responda a un toque, en cada app que simplifica lo complejo. Su filosofía sigue guiando a la empresa como un faro invisible. No se trata de seguir manuales, sino de romperlos. ¿Recuerdas cuando el iPhone eliminó el teclado físico? Los expertos dijeron, es un error. Pero Steve sabía que la gente no quería botones, quería libertad. Así nos enseñó a desconfiar del siempre se ha hecho así. Sus ideas inspiran a nuevas generaciones de inventores, artistas y soñadores. En universidades y garajes, jóvenes repiten su mantra. El diseño no es como se ve, es como funciona. Código que se esconde tras interfaces hermosas, tecnología que siente humana. Eso es el regalo de Jobs al futuro. Hasta en sus fallos hay enseñanza. El Apple Newton fracasó en 1993, pero sin él no existiría el iPad. La innovación es caer 1000 veces y levantar 1001. Parece susurrar su legado. Hoy, cuando un emprendedor arriesga todo por una idea imposible, ahí está Steve, en la valentía de creer antes que los demás. En cada presentación donde un CEO muestra un producto con orgullo de artista, hay un poco de él. En cada detalle escondido,
como los bordes redondeados de tu reloj inteligente, late su obsesión por lo perfecto. Nos enseñó que lo bueno no es suficiente, que hasta un tornillo invisible merece ser bello, pero su mayor lección fue humana: conectarnos. El iPod unió música y corazones, el iPhone acortó distancias, el iPad llevó el conocimiento a cualquier rincón. Steve no vendió gadgets, vendió puentes entre personas. Ahora mira a tu alrededor. Esa laptop que usas para estudiar, ese smartphone donde ves tutoriales de español, son hijos de su revolución. Y cuando dudes ante un problema, recuerda su desafío. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Así, entre circuitos y sueños, Steve Jobs se volvió eterno. No en estatuas, sino en nuestra capacidad de imaginar lo imposible y crearlo.